¿Qué pensarías si te dijera que en los próximos 2 o 3 años tu inversión en XRP y XLM podría dispararse un 40 o 50% gracias a cómo el sistema financiero global está integrando blockchain de verdad, con gobiernos y bancos liderando el cambio? No es solo hype, es adopción real impulsada por las ISO 20022, ¿sabes cuáles son? Y las CBDCs, que son las monedas de los bancos centrales, y leyes pro cripto, impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Ven y te cuento todo lo que necesitas saber realmente sobre XRP y XLM. Te explico por qué holdear ahora es clave y te doy tips avanzados para mantener tu portafolio activo y optimizado. ¿Estás listo? Quiero que me oigas con muchísima atención y veamos juntos qué puede pasar con el mundo cripto y cómo te puede afectar a ti. Bueno, y a mí también. Si me estás viendo, seguro es porque ya dominas este tema, especialmente XRP y XLM. Así que no voy a empezar desde cero. Vamos a profundizar aún más. Pero si no sabes nada o no lo sabes todo y te sientes perdido, déjame un comentario y con gusto te ayudo. O si quieres, únete a mi grupo de Telegram donde compartimos toda clase de datos interesantes. Te dejo el link acá abajo en la descripción. Todos sabemos que XRP es el token de utilidad de XRP Ledger para pagos transfronterizos ultra eficientes, mientras que XLM es el de Stellar, enfocado en inclusión financiera y remesas asequibles. Vamos directo al grano. Te quiero mostrar cómo esta línea de tiempo de eventos está acelerando su adopción y por qué todo esto fortalece tu portafolio. Primero, hablemos del panorama global en el 2025. La adopción de las criptos ya no es solo del retail o de especulación, ahora es institucional y regulada. La implementación completa de la norma ISO 20022 en Fedwire en los Estados Unidos, que se completó en julio pasado, y en SWIFT, que estará completamente activa el 22 de noviembre del 2025, en solamente 2 meses, es un game changer. Este protocolo no solo estandariza mensajes financieros, sino que hace que las blockchains como las de XRP y XLM se integren sin inconvenientes. Simples, como dirían en inglés, con sistemas legacy, que son sistemas obsoletos, pero que son vitales para el mercado. Imagínate esto, bancos tradicionales usando protocolos compatibles para liquidaciones en segundos, reduciendo costos en billones. Esto valida el uso real de las cripto, atrayendo a más instituciones que antes veían la volatilidad como barrera. Además, en Estados Unidos han eliminado esa operación Choke Point 2.0 que tenía ahogados a los bancos que querían acercarse a esta industria innovadora y no podían hacerlo. Bajo la administración Trump, con órdenes ejecutivas como la de Fair Banking, en agosto se acabó el debanking para las cripto, abriendo puertas a más integración. ¿Qué es el debanking? Cuando un operador, un director, un ejecutivo como Brad Garlinghouse llegaba y le decía a la gente de un banco muy tradicional y muy conocido que ya no podían tener su cuenta bancaria con ellos. Imagínense eso era terrible. Pero miremos más cosas que están pasando. Por ejemplo, los proyectos del BIS, del Banco Internacional de Cumplimiento. En el 2024, el proyecto Helvetia 3 probó tokenización de activos con CBDCs mayoristas. En abril de 2025, Promisa exploró pagarés tokenizados. Y Enbridge alcanzó MVP en Arabia Saudita, uniéndose para pagos sin dependencia del dólar. Esto es clave para los países BRICS que expanden corredores CBDCs reflejando tensiones geopolíticas. Ellos se están alejando de todo lo que tiene que ver con el dólar y están buscando alternativas. Por eso creo que es interesante que lo miremos. Para las criptos significa que blockchain pasa del nicho al mainstream, con la tokenización de bonos soberanos ganando tracción sobre la segunda administración de Trump, que es súper pro cripto. También vemos la tokenización de acciones. Vamos a ir viendo cómo esto viene evolucionando con el Nasdaq pidiendo pista para hacer todo esto, y ya lo hizo Ondo. Todo lo que ha construido Trump desde su llegada a inicios de este año nos demuestra su interés por posicionar a los Estados Unidos como la capital cripto del mundo. ¿Ves todo lo que te digo? Vienen cosas muy buenas para XRP y no puedes dejar pasar esta oportunidad. Si quieres comprar XRP en un lugar seguro y eficiente y estás aburrido de que cobren un dineral en comisiones en otras plataformas, no busques más. Usa el link de Bitget que te dejo acá en la descripción de este video y aprovecha bonos increíbles como uno que me parece de locos. El 20% de descuento en comisiones de por vida usando Bitget. Miren, en Estados Unidos la Genius Act, firmada por el presidente Trump el 18 de julio, y los avances en la Clarity Act el mes pasado dan claridad regulatoria a las stablecoins y activos digitales, excluyendo todo lo que tiene que ver con securities.
Las stablecoins ya superan los 298 mil millones de dólares en market cap, se acercan a los 300 mil millones y lo que falta. Esto resuelve incertidumbres post-SEC para Ripple y abre puertas para Stellar en alianzas importantes. Pero hay temas más importantes para estar muy atentos. La advertencia del premio Nobel Jean Tirole en agosto pasado sobre riesgos en las stablecoins como Tether nos hacen caer en cuenta de la necesidad de supervisión estricta para evitar que se conviertan en una fuente de inestabilidad financiera y obliguen a gobiernos a intervenir con fondos públicos. Tirole insiste en regulaciones fuertes y claras. Esto no es para asustarte, sino para que estés preparado. Al final, madura el mercado y beneficia a proyectos sólidos como XRP y XLM. Y aunque la Agenda 2030 de la ONU no tiene un plazo fijo para el 2028, sus revisiones intermedias promueven la blockchain para metas de sostenibilidad como la inclusión financiera, área perfecta para XLM y sin mandato del BIS para la ISO del 2029, la adopción global es orgánica. Ya el 93% de este proceso está firme. Favorecen a proyectos interoperables como XRP y XLM sobre criptos puramente especulativas. Pero miren, estas monedas tienen utilidad y por eso creo que vale la pena que tú estés acá conmigo analizando esta información. Profundicemos más en XRP. Fíjate que RippleNet y ODL utiliza XRP para facilitar las transacciones globales al convertir la moneda fiduciaria o fiat a moneda cripto. La introducción del RLUSD, que es la moneda de Ripple, la moneda estable, que arrancó en noviembre del 2024, es una stablecoin respaldada 1 a 1 por el dólar y regulada por la entidad financiera de Nueva York, representa un avance significativo al mitigar la volatilidad y permitir que XRP gestione toda la liquidez. RLUSD, no sé si se han dado cuenta, ya llega casi a los 700 millones de dólares. La inminente obligatoriedad de la norma ISO 20022 posiciona a XRP favorablemente en los pagos institucionales, especialmente en las economías BRICS, donde Enbridge contribuye a reducir la dependencia del dólar en el sector petróleo. Eso es importantísimo, ya lo había nombrado en este video y creo que vale la pena que siempre estés atento a estas noticias. Ripple ya está involucrado en pruebas de CBDC y bajo una posible administración Trump se anticipa una mayor adopción en los Estados Unidos. Por ejemplo, bancos utilizando XRP para remesas en Latinoamérica o en Asia. Hemos visto a Brad Garlinghouse hablar claramente que desde que llegó Trump se ha disparado el negocio de adopción de XRP en los Estados Unidos. Un claro ejemplo es la noticia de esta semana del BBVA que ha ampliado el uso de XRP para custodiar cripto en España. Ya lo había hecho en Turquía y en Suiza. Se proyecta que la adopción de XRP podría aumentar entre un 40 y un 50% en los próximos 2 a 3 años, impulsada por su utilidad más que por toda la especulación. Para quienes tienen XRP en su cartera, como tú, esto refuerza su resiliencia frente a caídas del mercado y su capitalización podría crecer con nuevas alianzas. Estaba viendo un análisis técnico increíble que muestra que esta moneda podría dispararse absurdamente. Para XLM la dinámica es similar a la de XRP, pero con un enfoque social distintivo. El protocolo de Stellar, al soportar ISO 20022 de forma nativa y facilitar la conversión de fiat a cripto a través de sus anchors, lo posiciona estratégicamente. Sus alianzas como la establecida con IBM, ¿te acuerdas de IBM, la de los computadores que todos tuvimos desde chiquitos? Para el desarrollo de las CBDCs. Ellos están desarrollando todo esto, por ejemplo, en Ucrania. Lo hacen particularmente adecuado para fomentar la inclusión financiera en economías emergentes. La expansión, además, de iniciativas como Enbridge y el crecimiento de los BRICS benefician a XLM en el ámbito del comercio global sin dependencia del dólar, especialmente en regiones como África y Asia, donde su desarrollo está muy avanzado y donde las remesas son cruciales. Su condición de organización sin fines de lucro se alinea con los objetivos de la Agenda 2030, lo que podría atraer fondos de entidades como la ONU o organizaciones sin ánimo de lucro o no gubernamentales. A pesar de la competencia de las CBDC centralizadas, los retrasos en regulaciones como la FRTB, que es la norma o la revisión de Basilea, que es integral y que funciona muy bien para el libro de trading, le otorgan un margen de crecimiento sin presión regulatoria inmediata. XLM destaca en la tokenización de activos reales como los bonos sostenibles. Dentro de una cartera de inversión, XLM se presenta como una cobertura con
componente social, ofreciendo un potencial de crecimiento similar al de XRP, pero con un upside adicional derivado de su adopción masiva en poblaciones que no están bancarizadas o que están subbancarizadas. Las dos opciones enfrentan riesgos inherentes. Si las CBDC se imponen, podrían desplazar a otras alternativas. No obstante, la descentralización y los bajos costos de estas últimas les otorgan una ventaja distintiva. En un escenario global con políticas favorables a las criptomonedas, la tokenización las establecerá como puentes indispensables para el desarrollo financiero global. Por ahora, nos quedamos con XRP superando los $3 y buscando romper esta barrera a la alza de los $3.04 en la que está hoy, mientras que XLM busca sobrepasar los 90 centavos más o menos, o el dólar. Ojalá lleguemos allá. No es algo descabellado, sobre todo al ver a Bitcoin sobrepasar los $116.000. Incluso creo que este impulso donde Bitcoin podría volver a tocar los 117 o 118 mil dólares llevaría a nuestras monedas a los $4 para XRP fácilmente, y ojalá supere los 60 centavos XLM, que la verdad, lo digo, 90 centavos es mi objetivo final para XLM, pero de aquí a allá hay un par de pasos que hay que llegar. Primero, romper los 60 centavos. ¿Tú qué piensas? Dímelo. Para mantener activo tu portafolio, asumiendo que ya utilizas carteras como Ledger o Tangent o de pronto SafePal, te sugiero unos puntos claves. Primero, es fundamental que monitorees las métricas on-chain utilizando herramientas como XRP Ledger Explorer para XRP o Stellar Expert para XLM, o incluso CoinGlass, que funcionan muy bien, los cuales te proporcionarán información valiosa sobre transacciones reales. Segundo, considera el staking o la participación en liquidity pools. Para XRP puedes hacerlo a través de los AMMs en XRP Ledger, o incluso puedes irte a este protocolo, ¿cómo es que se llamaba? Hay un protocolo muy bueno que funciona ahí. Incluso Uphold con Flare están tratando de desarrollar proyectos de staking para XRP. Y para XLM, las APIs de Horizon te permitirán obtener rendimientos llamativos. En tercer lugar, diversifica tus inversiones con stablecoins como RLUSD para protegerte de la volatilidad, manteniendo XRP y XLM como base por su utilidad en transacciones internacionales. En cuarto lugar, mantente informado sobre eventos geopolíticos, como todas esas reuniones de BRICS o los informes del BIS, ya que impactan directamente en el mercado. E incluso te espero acá en mi canal constantemente para seguir viendo estos videos y enterarte de más cosas. Te voy a seguir compartiendo mis views, mis insights, y te voy a traer más invitados al canal. En quinto lugar, utiliza estrategias fiscales. Aprovecha las pérdidas en las caídas del mercado, pero mantén tus activos a largo plazo para optimizar las ganancias de capital. Y por último, interactúa con la comunidad. Únete a foros como XRP Chat o Stellar Reddit para obtener información anticipada. También te puedes unir, como te invité, a mi Telegram, donde estamos actualmente informando a toda la comunidad sobre XRP y XLM. ¿Te das cuenta de todo esto? Esta cronología no es una coincidencia, representa la transición hacia un sistema híbrido donde XRP y XLM son cruciales para los pagos reales. Ya conoces el potencial, ahora es el momento de actuar. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Un abrazo especial y maximiza tu portafolio invirtiendo en XRP, pero no olvides que nada de esto es asesoría financiera. Ten mucho cuidado con tus inversiones. Hasta la próxima.